Todo comenzó aquel martes de noviembre, cuando el cielo de Madrid parecía desplomarse entre nubes grises y una llovizna que empapaba el alma. Yo, Carlos Mendoza, un arquitecto de 42 años con una vida aparentemente perfecta, empecé a notar los pequeños cambios en Lucía, mi esposa desde hacía 15 años. No fueron grandes cosas al principio, sino detalles casi imperceptibles. Llamadas que contestaba alejándose de mí, sonrisas misteriosas frente a la pantalla del móvil, perfumes nuevos que antes no usaba. Aquella noche, mientras cenábamos en silencio en nuestro piso del barrio Salamanca, la observé detenidamente. Su mirada esquivaba la mía, como si temiera que pudiera leer en sus ojos lo que su boca callaba. 15 años juntos te dan ese tipo de intuición, ese sexto sentido que te advierte cuando algo no encaja. ¿Cómo te fue hoy en la galería?, pregunté, intentando sonar casual mientras cortaba un trozo de tortilla. Normal, lo de siempre, respondió con una brevedad inusual en ella, que solía entusiasmarse contándome sobre las exposiciones y los artistas que visitaban su galería de arte. ¿No ibas a tener esa reunión con el pintor andaluz, el que querías tanto exponer? Noté cómo su mano tembló ligeramente al sostener la copa de vino. Se canceló. Problemas con su vuelo desde Sevilla. Asentí, fingiendo creerle, aunque ya había visto la notificación en su móvil cuando lo dejó desatendido. Gracias por la tarde de hoy. No puedo esperar a verte mañana. R. Esa noche no pude dormir. Me levanté y caminé hasta el estudio donde guardaba mis planos y maquetas. Allí, sentado frente al ventanal que daba a la calle Serrano, comencé a reconstruir los últimos meses en mi mente, como quien diseña un edificio, analizando cada grieta, cada falla estructural que no había querido ver, las reuniones urgentes que se alargaban hasta la noche, los fines de semana en Barcelona por eventos del Ministerio de Cultura a los que nunca me invitaba, las llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Todo encajaba en un patrón que me negaba a reconocer, pero que estaba allí, tan evidente como los planos de un edificio mal diseñado. Pasé la madrugada repasando nuestras fotos, recordando cómo nos conocimos en aquella exposición de Goya, su risa nerviosa cuando le pedí su número, nuestro primer beso en el retiro bajo un cielo estrellado. ¿En qué momento todo cambió? ¿Cuándo dejé de ser su confidente para convertirme en un extraño bajo el mismo techo? La mañana siguiente me encontró con los ojos enrojecidos y una determinación que no sabía que tenía. No iba a confrontarla aún, no sin pruebas. Si había algo que mi profesión me había enseñado era la importancia de los cimientos, de la estructura. No podía derrumbar 15 años de matrimonio por sospechas, por muy fundadas que fueran. Durante el desayuno, Lucía actuó con normalidad, comentando planes para la próxima exposición, hablando de visitar a su madre en Valencia el fin de semana. La observé detenidamente mientras removía su café con canela, como siempre hacía. Sus gestos eran los mismos, pero había algo diferente en ella, un brillo que no era para mí, una ilusión que yo ya no provocaba. «Te quiero», le dije de repente observando su reacción. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo antes de desviar la mirada hacia su taza. «Yo también», respondió, pero sus palabras sonaron huecas, como un eco lejano de lo que alguna vez significaron. Esa tarde, mientras ella estaba supuestamente en la galería, hice algo que jamás pensé que haría. Tomé su ordenador portátil, ese que tantas veces había dejado abierto sin temor. La contraseña seguía siendo la misma, el nombre de nuestro perro y el año en que nos casamos. Tan sencilla, tan confiada, o quizás tan segura de que yo nunca sospecharía. El correo electrónico mostraba conversaciones profesionales, nada fuera de lo normal. Sus redes sociales, lo habitual. Estaba a punto de cerrar todo, sintiéndome culpable por mi desconfianza, cuando vi una aplicación que no reconocía. Al abrirla, el mundo que creía conocer se desmoronó bajo mis pies. Mensajes, decenas de ellos, fotografías, planes, promesas. Todo con él. Raúl Herrera, el supuesto pintor andaluz que nunca había cancelado ninguna reunión, el hombre que llevaba meses compartiendo con mi esposa
mucho más que arte y cultura. Me senté en nuestro sofá, ese que elegimos juntos en El Corte Inglés, después de probarnos en todos los de la tienda, y sentí como el aire abandonaba mis pulmones. No era solo una aventura pasajera, era algo más profundo, más devastador. Hablaban de sentimientos, de un futuro, de planes para cuando la situación se resolviera. La situación. Yo era la situación que debía resolverse. Cerré el ordenador y lo dejé exactamente donde estaba. Me serví un Cardu, el whisky que guardaba para ocasiones especiales. Esta lo era, aunque no como las que había imaginado. En ese momento, mientras el líquido ámbar quemaba mi garganta, decidí que no iba a derrumbarme, no iba a gritar, no iba a romper cosas, no iba a convertirme en la caricatura del esposo engañado. No, mi venganza sería mucho más sofisticada, mucho más elegante, tan meticulosamente diseñada como los edificios que creaba. Y, sobre todo, sería una venganza que me devolvería la dignidad que sentía perdida, mientras las palabras de amor entre mi esposa y su amante resonaban en mi mente como martillazos contra mis sienes. Dicen que las peores decisiones se toman bajo el influjo del dolor. No en mi caso. A la mañana siguiente, mientras Lucía se duchaba, revisé su agenda en el móvil. Había configurado una cita para esa tarde. Exposición privada, estudio de Raúl, 1700. El estudio estaba en Lavapiés, según pude comprobar con una rápida búsqueda. El barrio bohemio por excelencia, lleno de artistas y cafeterías donde las conversaciones fluían entre humo de cigarrillos y tazas de café. Durante el desayuno, Lucía me comunicó que tendría una reunión importante con unos coleccionistas italianos y que llegaría tarde. La miré directamente a los ojos mientras mentía. No pestañeó, no titubeó. 15 años de matrimonio, y nunca había notado esa habilidad para el engaño. O quizás siempre estuvo ahí, y yo, cegado por el amor, nunca quise verla. Te deseo suerte con los italianos, le dije besándola en la mejilla. Son exigentes con el arte. Lo sé, respondió acomodándose el cabello detrás de la oreja, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Pero creo que les gustará la colección. Salí de casa rumbo a mi estudio de arquitectura, pero mi mente estaba lejos de los planos y maquetas que debía revisar. Mis socios, Miguel y Javier, notaron mi distracción durante la reunión con los inversores del nuevo centro comercial en las afueras de Madrid. Fingí un dolor de cabeza y me disculpé temprano. A las 4:30 de la tarde ya estaba cerca del estudio de Raúl Herrera. El edificio era uno de esos antiguos recuperados, con escaleras de mármol gastado y una fachada que recordaba mejores tiempos. Subí hasta el tercer piso y me detuve frente a la puerta donde una pequeña placa metálica anunciaba R. Herrera, Estudio de Arte. No entré. No necesitaba la humillación de sorprenderlos en el acto. En lugar de eso, me senté en la cafetería de enfrente, el rincón del artista, con una vista perfecta de la entrada del edificio. Pedí un cortado y esperé, observando a través del cristal empañado por el frío de noviembre. A las 5 en punto, Lucía apareció. La reconocí al instante. Su abrigo rojo, su andar decidido, ese porte que me había enamorado desde el primer día. Llevaba una bolsa que parecía contener una botella de vino. Tocó el timbre y la puerta se abrió casi inmediatamente. No pude ver quién la recibió, pero vi cómo desaparecía en el interior del edificio con una familiaridad que solo da la costumbre. El café se enfrió entre mis manos mientras los minutos se convertían en horas. Ordené otro, luego un whisky. El camarero, un hombre mayor con bigote canoso, me miraba con curiosidad. Quizás reconocía en mí los síntomas del esposo que confirma sus sospechas. O quizás simplemente se preguntaba por qué alguien pasaría 3 horas mirando fijamente un edificio en una tarde de noviembre. Cuando Lucía finalmente salió, eran casi las 8. No iba sola. Él la acompañaba. Un hombre alto, de unos 35 años, con barba cuidada y ese aire despreocupado que solo tienen los artistas o los que pretenden serlo. La abrazó en la puerta, un abrazo demasiado íntimo, demasiado prolongado para ser profesional. Y luego, bajo la luz amarillenta de la farola, se besaron. Un beso lento, profundo,
de esos que Lucía y yo ya no compartíamos desde hacía tiempo. Sentí una punzada en el pecho, como si alguien hubiera girado un cuchillo invisible. No era solo la confirmación de la infidelidad, era ver el amor, la pasión, la complicidad que creía nuestra en labios de otro. En ese momento entendí que no había perdido a mi esposa recientemente. La había perdido hace mucho, quizás sin darme cuenta, en algún punto del camino donde ella dejó de verme como el hombre de su vida para convertirme en una rutina, en un obstáculo para su felicidad. Pagué la cuenta y salí antes de que pudieran verme. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, dejando que el frío de la noche me entumeciera no solo el cuerpo, sino también el alma. Pasé frente al Teatro Real, donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Crucé la Plaza Mayor, donde le pedí matrimonio bajo los arcos iluminados en Navidad. Cada rincón de la ciudad parecía guardar un recuerdo nuestro, ahora manchado por la traición. Llegué a casa antes que ella. Me serví otro whisky y me senté en la oscuridad de nuestro salón. Cuando la llave giró en la cerradura casi una hora después, ya había tomado mi decisión. No confrontaría a Lucía, no todavía. Quería entender hasta dónde llegaba la mentira, cuánto tiempo llevaba construyendo esta doble vida. ¿Carlos? Su voz sonó sorprendida al encender la luz y encontrarme allí. ¿Estás bien? Cansado, respondí, levantando mi vaso en un brindis silencioso. ¿Cómo fue la reunión con los italianos? Bien, muy bien, dijo quitándose el abrigo rojo. Les gustó especialmente la colección de acuarelas. Creo que cerraremos el trato la próxima semana. La observé mientras inventaba detalles, nombres, opiniones sobre cuadros que nunca habían sido discutidos. Era una actriz consumada. Me pregunté cuántas veces habíamos tenido conversaciones similares, cuántas mentiras había creído sin cuestionar. Esa noche, mientras fingía dormir a su lado, revisé mentalmente nuestros últimos años juntos. Las discusiones que habían aumentado, las noches en que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el suyo, las veces que me rechazó con excusas cada vez más elaboradas. Todo cobraba sentido ahora. Cada pieza encajaba en el rompecabezas de la infidelidad. Al día siguiente, llamé a un viejo amigo que trabajaba en una agencia de detectives, no por necesidad de más pruebas, sino por curiosidad morbosa. Quería saber cuánto tiempo llevaba la aventura, cuánto de nuestra vida juntos había sido real y cuánto una elaborada farsa. El informe llegó 3 días después. Lucía y Raúl llevaban viéndose más de un año. Se habían conocido en una feria de arte en Valencia, la ciudad natal de ella. Habían viajado juntos a Barcelona, a París, incluso a Roma, siempre bajo la cobertura de eventos artísticos. Tenían reservaciones para pasar el fin de año en Lisboa. Un fin de año que yo creía pasaríamos en familia, en nuestra casa de la sierra con sus padres y mi hermana. Las fotografías eran lo más doloroso. No solo las imágenes explícitas de su intimidad, que me hicieron cerrar la carpeta de golpe la primera vez, sino las más cotidianas. Ellos riendo en una terraza, caminando de la mano por el Sena, compartiendo momentos que deberían haber sido nuestros. Decidí guardar todo, cada prueba, cada imagen, no para torturarme, sino como recordatorio de que incluso las personas en quienes más confiamos pueden construir castillos de mentiras. Y mientras organizaba las evidencias en mi ordenador, protegidas por una contraseña que Lucía jamás adivinaría, comencé a diseñar mi venganza. No sería algo violento ni escandaloso. Sería algo calculado, algo que le devolviera exactamente el mismo dolor que me había causado. Algo que la obligara a enfrentar no solo su traición, sino las consecuencias de sus actos en todas las áreas de su vida. Mientras tanto, seguí interpretando mi papel de esposo ignorante. Cenamos juntos, hablamos de planes futuros, incluso hicimos el amor una noche en que ella regresó particularmente tarde y quizás cargada de culpa. Cada beso, cada caricia, cada palabra de amor que intercambiamos estaba ahora teñida por el conocimiento del engaño, como una fruta hermosa por fuera, pero podrida en su interior. La Navidad se acercaba a Madrid, transformando la Gran Vía en un desfile de luces, y la Puerta del Sol en un hervidero de turistas y locales buscando el regalo perfecto.
Para cualquier observador externo, Lucía y yo éramos la pareja ideal preparando las fiestas. Compramos un abeto que decoramos con las bolas de cristal que habíamos coleccionado durante nuestros viajes. Envolvimos regalos para nuestros sobrinos, e incluso reservamos mesa para la cena de Nochebuena en el restaurante donde celebrábamos cada año. Mientras tanto, mi plan tomaba forma con la precisión de uno de mis diseños arquitectónicos. Primero necesitaba información, no solo sobre su aventura que ya conocía en detalle, sino sobre sus aspiraciones profesionales, sus planes futuros, sus debilidades. Y Lucía, confiada en mi ignorancia, me las revelaba sin saberlo. «Estoy considerando dejar la galería», me dijo una noche mientras cenábamos tapas en la Latina. «Raúl cree que tengo talento para la curaduría independiente. Dice que me presentarán algunos contactos en Nueva York después de Año Nuevo». «Suena interesante», respondí sirviéndole más vino. «¿Y qué pasa con la inversión que hicimos en la galería? Recuerda que gran parte de nuestros ahorros están allí». Su expresión cambió ligeramente. El dinero siempre había sido un tema delicado. La galería, aunque prestigiosa, apenas comenzaba a dar beneficios después de años de inversión. «Podríamos vender mi parte a Teresa», sugirió, mencionando a su socia. «Ella siempre ha querido tener el control total». «Claro, podríamos», asentí sabiendo que Teresa, aunque talentosa, no tenía el capital necesario. Aunque quizás deberíamos esperar a ver qué surge de esos contactos en Nueva York antes de tomar decisiones precipitadas. Vi el alivio en sus ojos. No sospechaba que yo ya había hablado con Teresa, que conocía perfectamente la situación financiera de la galería y que tenía mis propios planes para ese negocio que habíamos construido juntos. Diciembre avanzaba, y con él, mi estrategia. Contacté discretamente con varios clientes importantes de la galería, coleccionistas con quienes había establecido relación a través de Lucía. Les hablé de un nuevo proyecto, una galería innovadora que combinaría arquitectura y arte visual. Muchos mostraron interés, especialmente cuando mencioné que estaría ubicada en un edificio histórico rehabilitado en el centro de Madrid, un proyecto en el que casualmente estaba trabajando mi estudio. Para el 20 de diciembre, tenía compromisos verbales de varios inversores y coleccionistas. El siguiente paso fue reunirme con Teresa. La cité en mi estudio de arquitectura una tarde en que sabía que Lucía estaría con Raúl. «No entiendo», dijo Teresa confundida cuando le expliqué mi propuesta. «¿Quieres comprar la parte de Lucía en la galería? ¿Ella lo sabe? Será una sorpresa», respondí con una sonrisa que no revelaba mis intenciones. «Quiero darle la libertad de perseguir sus nuevos proyectos sin preocupaciones económicas. Ya sabes que está interesada en la curaduría independiente». Teresa asintió, aunque pude ver la duda en sus ojos. Le ofrecí un trato que no podía rechazar. Yo compraría la parte de Lucía a un precio por encima del valor de mercado, inyectaría capital adicional para la expansión, y ella mantendría el control creativo absoluto. Además, añadí mientras le mostraba los planos del edificio que estábamos rehabilitando, he reservado el espacio principal para una galería satélite. Podríamos expandirnos sin los riesgos habituales. Cuando Teresa se fue, tenía en mi poder un acuerdo preliminar firmado. La trampa estaba casi lista. Paralelamente, contraté a un equipo para desarrollar un sitio web y materiales promocionales para mi supuesta nueva galería. Elegí un nombre: Verdades Expuestas. Un pequeño guiño a lo que estaba por venir. La Nochebuena llegó envuelta en una ligera nevada, la primera en Madrid después de varios años. Lucía estaba radiante con un vestido negro que destacaba su figura y un collar de perlas que le había regalado en nuestro aniversario. Brindamos con champán en aquel restaurante junto al Palacio Real. Intercambiamos regalos, un reloj para mí, un viaje sorpresa a París para ella, y hablamos de planes para el año entrante como si realmente fuéramos a compartirlo. «Te amo», me dijo al final de la noche, con los ojos brillantes por el champán y quizás por la culpa. «A veces siento que no te lo digo lo suficiente». «Yo también te amo», respondí, y en cierto modo era verdad. Amaba a la mujer que había sido, o que había creído que era. Esa mujer ya no existía, si es que alguna vez existió fuera de mi imaginación. El día después de Navidad, mientras Lucía visitaba a su madre en Valencia,
O eso decía. Puse en marcha la fase final de mi plan. Organicé un evento de presentación para Verdades Expuestas. No sería una inauguración convencional, sino algo más íntimo, una cena para invitados selectos. La fecha 30 de diciembre, justo cuando Lucía y Raúl planeaban estar en Lisboa. Envié invitaciones a nombres clave del mundo del arte madrileño. Críticos, coleccionistas, artistas, incluso algunos periodistas especializados. La respuesta fue abrumadoramente positiva. El misterio del nuevo proyecto del arquitecto Carlos Mendoza había generado curiosidad en el círculo relativamente pequeño del arte contemporáneo español. La mañana del 29 de diciembre, Lucía preparaba su maleta para un seminario en Lisboa, mientras yo fingía trabajar en mi ordenador. ¿Seguro que no te importa pasar el fin de año solo?, preguntó, con una preocupación que sonaba casi genuina. Podría cancelar si prefieres que estemos juntos. No te preocupes, respondí, acercándome para besarla. Entiendo que es importante para tu carrera. Además, Miguel me ha invitado a una fiesta con el equipo del estudio. No estaré solo. Lucía pareció aliviada. Me abrazó fuertemente antes de salir, prometiendo llamar a medianoche el día 31 para compartir a distancia las 12 uvas de la suerte. En cuanto la puerta se cerró, comencé los preparativos finales. Llamé a Teresa para confirmar su asistencia a la cena. Organicé el catering con El Paraguas, uno de los mejores restaurantes de Madrid, y revisé la presentación que había preparado. Todo estaba listo. Esa noche, mientras Lucía me enviaba una foto del hotel en Lisboa, en realidad una imagen descargada de internet, como comprobé con una simple búsqueda, yo daba los últimos toques al local que había alquilado para el evento. Las paredes blancas estaban ahora cubiertas con fotografías cuidadosamente seleccionadas. Lucía y Raúl entrando a hoteles, besándose en cafeterías, compartiendo momentos íntimos que el detective había capturado con precisión profesional. Junto a cada imagen, había fragmentos impresos de sus conversaciones, correos electrónicos donde planeaban encuentros, mensajes donde hablaban de su futuro juntos y de cómo deshacerse de mí. En el centro de la sala, como pieza principal, coloqué un gran panel con el título El arte del engaño, un estudio en traición, firmado con mi nombre. Debajo, en letras más pequeñas, con la involuntaria colaboración de Lucía Vega y Raúl Herrera. La mañana del 30 realicé una última llamada. Contacté con Raúl directamente, presentándome como un coleccionista interesado en su obra. Le ofrecí una suma considerable por aparecer en un evento privado esa noche, donde podría conocer a potenciales compradores. No mencioné la galería ni a Lucía. Él aceptó sin dudarlo, probablemente pensando en el dinero extra para su escapada romántica. A las 7 de la tarde, vestido con mi mejor traje, recibí a los primeros invitados. Teresa llegó temprano, curiosa por conocer más detalles del proyecto. Los críticos y coleccionistas fueron llegando gradualmente, todos intrigados por el misterio que rodeaba la presentación. A las 8 en punto, cuando la sala estaba llena de las personas más influyentes del arte madrileño, incluyendo algunos amigos comunes de Lucía y míos, di inicio al evento. Agradecí su presencia, hablé brevemente sobre la relación entre arquitectura y arte, y finalmente revelé el concepto de verdades expuestas. Esta noche, dije sosteniendo una copa de champán, quiero compartir con ustedes una exposición única. No se trata de cuadros o esculturas convencionales, sino de algo mucho más personal, la documentación de una traición, la mía. Un murmullo recorrió la sala. Algunos rostros mostraban confusión, otros incomodidad. Continué. Los invito a recorrer la sala y observar cómo el engaño puede ser también una forma de arte. Como mi esposa, Lucía Vega, directora de la Galería Nuevo Espacio, ha perfeccionado durante más de un año el arte de la mentira junto a su amante, el artista Raúl Herrera, a quien espero poder presentarles más tarde esta noche. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió por unos segundos, hasta que Teresa, pálida como el papel, se acercó a la primera fotografía. Los demás la siguieron lentamente,
moviéndose entre las imágenes y los textos con una mezcla de vergüenza ajena y fascinación morbosa. Las copas de champán temblaban en las manos de los invitados mientras recorrían la galería improvisada, sus rostros transitando del asombro inicial a la incomodidad, y finalmente a una especie de compasión horrorizada dirigida hacia mí. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente guardaban un silencio sepulcral. Teresa permanecía en una esquina, con la mirada fija en una fotografía donde Lucía y Raúl compartían una mesa en un restaurante que reconocí como el Nacional de Barcelona, durante un fin de semana en que supuestamente ella asistía a un seminario sobre arte contemporáneo. Carlos, esto es... Miguel, mi socio y amigo desde la universidad, se acercó con expresión devastada. No sé qué decir. No hace falta que digas nada, respondí, manteniendo una calma que sorprendía incluso a mí mismo. Solo quería que la verdad quedara expuesta, como el nombre de esta galería. A las 9:45, mientras los invitados seguían absortos en el despliegue de evidencias, la puerta se abrió. Raúl Herrera, con su chaqueta de cuero y bufanda artísticamente anudada, entró con la confianza de quien espera ser el centro de atención. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrarse con los míos. Le sonreí y levanté mi copa en un brindis silencioso. La confusión en su rostro duró apenas unos segundos, el tiempo que tardó en registrar lo que veía en las paredes. Su propia cara multiplicada en decenas de fotografías, sus palabras de amor impresas para que todos las leyeran, su traición convertida en espectáculo. Palideció visiblemente, dando un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. «Raúl, bienvenido», dije, acercándome a él con la tranquilidad de quien ha ensayado este momento infinitas veces en su mente. «Me alegra que hayas podido acompañarnos. Eres, después de todo, uno de los artistas principales de esta exposición». Intentó hablar, pero solo consiguió balbucear algo ininteligible. Los invitados se habían vuelto hacia él, algunos reconociéndolo de las fotografías, otros simplemente curiosos ante la nueva incorporación al drama que se desarrollaba frente a sus ojos. «¿Dónde está Lucía?», logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «¿En Lisboa, quizás?», respondí con fingida inocencia. «O tal vez esperándote en algún rincón de Madrid. Deberías llamarla, decirle que la fiesta ha comenzado sin ella». Como si hubiera escuchado mi sugerencia, sacó su móvil con manos temblorosas. Marcó un número, esperó. Por su expresión, supe que Lucía no contestaba. Probablemente estaba ya de camino al aeropuerto, ilusionada con un fin de semana romántico que nunca llegaría a ocurrir. Mientras Raúl seguía paralizado junto a la entrada, tomé una copa de champán de la bandeja de un camarero y me dirigí al centro de la sala. Era hora del siguiente acto. «Amigos», dije, elevando ligeramente la voz. «Como pueden ver, esta no es una galería convencional. No pretendo hacer dinero con el dolor ni comercializar la traición. Mi objetivo esta noche era simplemente la verdad, y ahora que está expuesta, tengo otro anuncio que hacer». Hice una pausa, asegurándome de que tenía la atención de todos, especialmente de Teresa y de los coleccionistas con quienes había hablado en las semanas previas. «Teresa, los documentos que firmaste la semana pasada no eran para comprar la parte de Lucía en vuestra galería. Eran para transferir mi participación financiera a tu nombre, sin coste alguno. Nuevo espacio es ahora completamente tuyo». La expresión de Teresa cambió de la vergüenza a la sorpresa, y luego a una mezcla de confusión y agradecimiento. «En cuanto a los coleccionistas e inversores presentes», continué, «las propuestas que discutimos para la nueva galería siguen en pie, pero con Teresa como única directora. Mi participación será exclusivamente como arquitecto del espacio. Creo que todos estaremos de acuerdo en que tiene el talento y la integridad necesarios para llevar el proyecto adelante». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Teresa se acercó, con lágrimas contenidas en los ojos. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. «Porque no todos merecen pagar por los errores de algunos», respondí, «y porque siempre creí en tu visión artística». Raúl seguía cerca de la puerta, atrapado entre el deseo de huir y una extraña fascinación por el espectáculo que había montado.
Me acerqué a él con paso tranquilo, consciente de que todos nos observaban. En cuanto a ti, dije, lo suficientemente alto para que los más cercanos pudieran oír, te agradezco haber venido. Tu presencia completa perfectamente la exposición. Considéralo tu último acto en el mundo del arte madrileño, porque después de esta noche, dudo que alguna galería seria quiera trabajar contigo. No era una amenaza vacía. En el pequeño y cerrado círculo del arte español, los escándalos como este se propagaban como un incendio en verano. La reputación lo era todo, y la suya acababa de arder frente a los testigos más influyentes posibles. Esto no acabará así, murmuró Raúl recuperando algo de su aplomo. Lucía y tú no sois mi problema. Le interrumpí. Sois libres de seguir juntos, de construir lo que queráis sobre las ruinas de mi matrimonio, pero lo haréis sin mi dinero, sin mi apoyo y sin las conexiones que mi apellido os proporcionaba en este mundo. En ese momento, el móvil de Raúl vibró. La pantalla iluminada mostraba el nombre de Lucía. Por un segundo, vi el miedo en sus ojos. ¿Cómo explicarle lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo decirle que su doble vida había quedado expuesta ante todos aquellos cuya opinión profesional valoraba? Deberías contestar, sugerí. Será una conversación interesante. Se alejó hacia un rincón, llevándose el teléfono al oído. No necesitaba escuchar para imaginar la conversación. La confusión de Lucía, las explicaciones atropelladas de Raúl, el pánico creciente al comprender que todo había salido a la luz. El resto de la velada transcurrió con una extraña mezcla de tensión y liberación. Los invitados, superado el shock inicial, comenzaron a hablarme con una calidez teñida de lástima que en otras circunstancias me habría molestado, pero que ahora simplemente aceptaba como parte del proceso. Teresa se movía entre los coleccionistas, retomando conversaciones sobre el futuro proyecto, transformando gradualmente el evento de un espectáculo de humillación a una verdadera presentación profesional. Raúl desapareció discretamente después de su llamada, dejando tras de sí solo miradas incómodas y comentarios susurrados. No me importaba. Su presencia había cumplido su propósito: poner rostro al engaño, convertir la traición en algo tangible ante los ojos de todos. Cerca de la medianoche, cuando los últimos invitados se marchaban, recibí el primer mensaje de Lucía. Una sola palabra. ¿Por qué? No respondí. No había explicaciones que dar, no después de un año de mentiras. Regresé a nuestro piso del barrio Salamanca pasadas las 2 de la madrugada. El silencio del hogar que habíamos compartido durante 15 años me golpeó como nunca antes. Abrí una botella de Ribera del Duero que guardábamos para ocasiones especiales y me serví una copa generosa. No brindé. No había nada que celebrar. Solo un capítulo que se cerraba. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes y llamadas de Lucía se sucedían sin descanso. En algún momento de la noche, entre el tercer y cuarto vaso de vino, decidí apagarlo. El día había sido largo, y el siguiente prometía ser aún más intenso. Necesitaba dormir, aunque fuera unas horas, antes de enfrentar las consecuencias de mi elaborada venganza. Me despertó el timbre insistente del portero automático. La luz del mediodía se filtraba entre las cortinas que no recordaba haber cerrado. La cabeza me latía con el eco de demasiado Ribera del Duero, y la boca me sabía a ceniza y arrepentimiento. No por lo que había hecho, sino por lo que había perdido mucho antes de mi venganza. El timbre sonó nuevamente, esta vez acompañado de golpes en la puerta. Lucía. Tenía que ser ella. Me incorporé lentamente, buscando fuerzas para el enfrentamiento que había estado evitando. «Ya voy», grité, mientras me ponía unos vaqueros y una camiseta arrugada. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrar no a Lucía sino a su madre, Carmela, una mujer de 60 años con el mismo porte elegante de su hija y una mirada que podía congelar el Mediterráneo en agosto. «Carlos», dijo secamente, «tenemos que hablar». La dejé pasar, consciente de que este sería solo el primero de muchos encuentros incómodos que me esperaban. Carmela rechazó el café que le ofrecí y se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos compartido cenas familiares. «Lucía me lo ha contado todo»,
comenzó, su voz cargada de esa particular mezcla de decepción y furia contenida que solo las madres españolas dominan a la perfección. Tanto lo suyo con ese pintor, como lo que hiciste anoche. Asentí, sin ofrecer disculpas ni explicaciones. No las había para ninguna de las dos partes. No voy a defender lo que hizo mi hija, continuó Carmela sorprendiéndome. La infidelidad no tiene justificación. Pero lo tuyo, Carlos, exponerla así, destruir su reputación profesional, ¿era necesario tanto ensañamiento? ¿Y qué sugieres que debería haber hecho? Pregunté, sintiendo cómo mi propia indignación despertaba bajo los efectos de la resaca. ¿Confrontarla en privado? ¿Pedir perdón por descubrir su engaño? ¿O quizás darle el divorcio discretamente para que pudiera irse con su amante sin consecuencias? Carmela sostuvo mi mirada sin pestañear. ¿Podrías haber mantenido tu dignidad sin destruir la suya? Su dignidad la destruyó ella misma cuando decidió mentirme durante más de un año, respondí, levantándome para servirme un vaso de agua. Yo solo me aseguré de que pagara el precio completo, no solo el emocional. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. Carmela siempre me había apreciado, incluso cuando su marido, fallecido hace 5 años, consideraba que yo no era suficiente para su única hija. Ahora veía en sus ojos un conflicto entre la lealtad maternal y un sentido de justicia que no podía ignorar completamente. ¿Dónde está ella?, pregunté finalmente. En mi casa, respondió Carmela. Llegó esta madrugada, destrozada. No ha parado de llorar. Raúl la ha dejado. Sentí una punzada de satisfacción amarga. Por supuesto que Raúl la había dejado. Los cobardes siempre huyen cuando el barco empieza a hundirse. No vengo a pedirte que la perdones, continuó Carmela. Solo a preguntarte qué piensas hacer ahora. Era una buena pregunta. Durante semanas toda mi energía se había concentrado en planificar mi venganza. No había pensado realmente en el después. Divorciarme, dije finalmente. Supongo que es lo lógico. Carmela asintió lentamente. Vendrá esta tarde a recoger algunas cosas. Le he dicho que te avise antes. Se levantó, alisándose la falda con un gesto que me recordó dolorosamente a Lucía. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta. 15 años no desaparecen en una noche, Carlos. Ni por una traición, ni por una venganza. Recuérdalo. Tras su partida, me encontré vagando por el apartamento como un fantasma. Cada rincón guardaba recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. Fotos de viajes, libros compartidos, el juego de té que compramos en aquel mercadillo de Lisboa, objetos que habían sido testigos silenciosos de nuestra historia y que ahora parecían burlarse de mi ingenuidad. Mi teléfono, que había vuelto a encender, no dejaba de recibir notificaciones, llamadas perdidas de amigos preocupados, mensajes de colegas sorprendidos, incluso un correo de mi hermana desde Chicago preguntando qué demonios estaba pasando. La noticia se había extendido como solo pueden hacerlo los escándalos en un mundo hiperconectado. Entre todos los mensajes, uno destacaba. Era de Teresa. Necesitamos hablar sobre el futuro de la galería. Y gracias, aunque no entienda por qué lo hiciste. Sonreí levemente. Al menos algo bueno había salido de todo esto. Teresa tendría su oportunidad sin la sombra de Lucía eclipsándola, y yo mantendría mi promesa de diseñar el espacio para la nueva galería. Era un proyecto que me entusiasmaba profesionalmente, algo a lo que aferrarme mientras reconstruía mi vida personal. A media tarde, el mensaje que esperaba y temía a partes iguales apareció en mi pantalla. Estaré allí en media hora. Necesito recoger algunas cosas. Lucía. Consideré no estar presente, dejarle el campo libre para que tomara lo que necesitaba sin enfrentamientos. Pero eso sería cobarde, y ya había suficiente cobardía en esta historia. Cuando el timbre sonó, mi corazón se aceleró como el primer día que la vi en aquella exposición de Goya. Abrí la puerta y allí estaba ella, con el rostro demacrado por el llanto y unas ojeras que hablaban de una noche sin sueño. Llevaba el pelo recogido descuidadamente y vestía un chándal gris, tan diferente de su habitual elegancia que por un momento
Me pareció estar frente a una extraña. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. «Pasa», respondí, apartándome para dejarla entrar. Se movió con cautela, como si temiera que el suelo pudiera abrirse bajo sus pies. La observé mientras recorría con la mirada el apartamento, deteniéndose en los espacios vacíos, donde algunas de sus cosas ya no estaban. Había guardado sus fotografías, sus libros preferidos, sus pequeños objetos personales en cajas que ahora esperaban junto a la puerta. «Te he facilitado el trabajo», comenté, señalando las cajas. «Tus cosas personales están ahí. El resto podemos discutirlo cuando estés instalada en algún sitio». Me miró con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Así de fácil? ¿15 años reducidos a unas cajas junto a la puerta? ¿Preferirías que las hubiera quemado? Repliqué, más duramente de lo que pretendía. «Es más de lo que hiciste tú con nuestra relación». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. «Lo que hice no tiene justificación», dijo. «Pero lo que tú hiciste anoche, Carlos, me has destruido profesionalmente. Nadie querrá trabajar conmigo después de esto». «Te equivocas», respondí. «Te has destruido tú misma. Yo solo puse un espejo frente a tus acciones». «¿Un espejo?» Su voz se elevó por primera vez. «¿Llamas espejo a exponer nuestra intimidad ante todo Madrid? ¿A humillarme públicamente? ¿A arruinar mi carrera? Llamo espejo a mostrar la verdad», respondí, manteniendo la calma. «Durante un año me mentiste a la cara cada día. Usaste nuestro dinero, el que ganamos juntos, para financiar tus escapadas con él. Planeabas dejarme mientras yo seguía construyendo un futuro para los dos. ¿Y esperabas qué? ¿Una ruptura amistosa? ¿Un apretón de manos y buenos deseos?» Lucía se dejó caer en el sofá hundiendo el rostro entre las manos. «Raúl me ha dejado», murmuró. «Dice que no puede estar con alguien que le ha traído tanta vergüenza pública». Una risa seca escapó de mi garganta. «Qué irónico. El hombre por el que estabas dispuesta a tirar 15 años de matrimonio no aguantó ni 24 horas de adversidad». Levantó la mirada, sus ojos enrojecidos fijos en los míos. «Lo merezco», dijo finalmente. «Todo esto, lo merezco. Pero eso no hace que duela menos». Por un momento sentí que mi resolución flaqueaba. A pesar de todo, una parte de mí quería consolarla, decirle que encontraría la manera de reconstruir su vida. Pero esa parte estaba enterrada bajo capas de dolor y traición que aún estaban demasiado frescas. «Deberías llevarte tus cosas», dije, dirigiéndome hacia la ventana para evitar su mirada. «Ya hemos dicho todo lo que había que decir». La escuché levantarse lentamente. Esperaba más reproches, quizás lágrimas o súplicas. En cambio, la oí moverse hacia las cajas, levantarlas una a una con esfuerzo. «¿Necesitas ayuda?», pregunté, sin volverme. «No», respondió. «He creado este desastre sola. Puedo cargar con las consecuencias». La primavera llegó a Madrid con una explosión de color y vida que contrastaba cruelmente con el vacío que sentía. Habían pasado 3 meses desde la noche de verdades expuestas, 3 meses de papeles de divorcio, repartos de bienes y conversaciones incómodas con amigos comunes que no sabían qué postura tomar. El tiempo había diluido la satisfacción inicial de mi venganza, dejando tras de sí un regusto amargo que ni el mejor Rioja podía eliminar. El bufete de abogados que llevaba nuestro divorcio ocupaba un elegante edificio en la calle Velázquez. Mientras esperaba en la sala de reuniones, con vistas a los tejados madrileños que comenzaban a calentarse bajo el sol primaveral, pensaba en cómo había cambiado mi vida en apenas unos meses. El apartamento que ahora habitaba solo me parecía demasiado grande, demasiado lleno de ecos y silencios. Me había sumergido en el trabajo, aceptando proyectos que antes habría rechazado, extendiendo las jornadas hasta altas horas de la noche, simplemente para no regresar a casa. «Señor Mendoza», la voz de la secretaria interrumpió mis pensamientos. Su esposa, la señora Vega, acaba de llegar. «Ex esposa», quise corregir, pero solo asentí. El divorcio no estaba oficialmente finalizado, aunque faltaban apenas unos documentos por firmar. Esta sería probablemente la última vez que nos veríamos en mucho tiempo. Lucía entró con el paso seguro que siempre la había caracterizado.
Vestía un traje sastre color crema y llevaba el pelo recogido en un moño sencillo. Se había recuperado bien, al menos en apariencia. Me levanté por cortesía. Intercambiamos un saludo breve y nos sentamos frente a los abogados que comenzaron a repasar los últimos detalles del acuerdo. Como pueden ver, explicaba mi abogado, un hombre de mediana edad con una eficiencia casi mecánica, el señor Mendoza ha accedido a ceder su participación en el apartamento de Valencia, a cambio de mantener íntegramente la propiedad del piso de Madrid. Lucía asintió. El apartamento de Valencia había sido un regalo de sus padres, aunque legalmente estaba a nombre de ambos. Nunca había tenido intención de reclamarlo. En cuanto a las cuentas bancarias, continuó el abogado, se dividirán según lo acordado, exceptuando los fondos destinados a la Galería Nuevo Espacio, que como ya se estableció, han sido transferidos a nombre de Teresa Olmos. Otro asentimiento. Ese punto había sido el más complicado, especialmente cuando Lucía descubrió que yo había cedido mi parte a Teresa sin consultarla. Pero finalmente había accedido, quizás consciente de que pelear por la galería después del escándalo era una batalla perdida. Mientras los abogados seguían repasando detalles, observé a Lucía disimuladamente. Parecía tranquila, casi serena. Me pregunté qué habría sido de ella en estos meses, si habría encontrado trabajo, si estaría sola o habría conocido a alguien nuevo. Raúl, según me había contado Miguel, había dejado Madrid poco después del incidente, regresando a Sevilla con el rabo entre las piernas. Si ambas partes están de acuerdo, concluyó su abogada, una mujer de aspecto severo pero trato cordial. Solo queda firmar estos últimos documentos y el proceso quedará concluido. Nos pasaron los papeles uno por uno. Firmas y más firmas, la burocracia del desamor, el papeleo de un fracaso compartido. Con cada rúbrica sentía que una parte de mi vida quedaba atrás, sellada y archivada como un proyecto abandonado. Cuando terminamos, los abogados nos dejaron solos un momento, una cortesía innecesaria que probablemente formaba parte de su protocolo para divorcios amistosos. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas y recriminaciones que ya no tenían sentido. «Te ves bien», dijo finalmente Lucía, sorprendiéndome. «Tú también», respondí automáticamente. Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Siempre fuiste un pésimo mentiroso, Carlos. Tengo ojeras que ni el mejor corrector puede disimular y he perdido 5 kilos». No supe qué responder. ¿Debía alegrarme de su sufrimiento? Ya no sentía ese deseo de venganza que me había consumido meses atrás. «¿Qué harás ahora?», pregunté, genuinamente interesado. «Me voy a Berlín», respondió, jugueteando con el bolígrafo que acababa de usar para firmar nuestro divorcio. «Una amiga de la facultad dirige una pequeña galería allí. No es gran cosa, pero es un comienzo. Necesito alejarme de todo esto». Asentí. Madrid se había vuelto un campo minado para ella profesionalmente. El escándalo había corrido como la pólvora en el pequeño mundo del arte español. «¿Y tú?», preguntó. Teresa me contó sobre la inauguración del nuevo espacio. «Parece que será impresionante». «Lo será», confirmé. «Es un proyecto interesante. El edificio tiene elementos modernistas que estamos recuperando, combinados con espacios minimalistas para las exposiciones». Hablábamos como dos conocidos en una recepción, intercambiando cortesías superficiales mientras evitábamos cuidadosamente cualquier tema que pudiera abrir viejas heridas. Y, sin embargo, en esa conversación banal había algo reconfortante, como si ambos hubiéramos llegado silenciosamente a un acuerdo de paz. «Carlos», dijo de pronto su voz más suave, «lo que hice no tiene perdón. Lo sé, pero lo que tú hiciste fue brillante y cruel a partes iguales, digno del arquitecto meticuloso que siempre has sido. No me enorgullezco de ello», admití, sorprendiéndome a mí mismo con la honestidad. En el momento pareció la respuesta perfecta. Ahora no estoy tan seguro. «¿Te arrepientes?», consideré la pregunta. Me arrepentía. La venganza me había dado una satisfacción momentánea, pero también había sellado definitivamente el final de algo que, traición aparte, había sido importante en mi vida. No me arrepiento de exponer la verdad.
respondí finalmente. Pero quizás la forma fue excesiva. Una risa suave escapó de sus labios. Siempre has sido dado a los gestos grandiosos. Es parte de tu encanto como arquitecto, y de tu peligro como enemigo, supongo. Nos quedamos en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio menos tenso, casi cómplice. Dos personas que se habían hecho mucho daño, pero que ahora, con la distancia del tiempo y la certeza del final, podían mirarse sin el veneno del rencor inmediato. Mi avión sale mañana, dijo poniéndose de pie. Supongo que esta es nuestra despedida oficial. Me levanté también, sintiendo un nudo inesperado en la garganta. Te deseo suerte en Berlín, dije, y lo decía en serio. Y yo te deseo que encuentres paz, respondió, con una mirada que por un momento me recordó a la mujer de la que me había enamorado años atrás. Y que tu próxima historia de amor no termine en una exposición de venganza. No nos abrazamos, no nos dimos la mano. Simplemente intercambiamos una última mirada antes de que ella recogiera su bolso y saliera de la sala, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Con ese clic discreto se cerraba también un capítulo de mi vida que había durado 15 años. Al salir del edificio, el sol de Madrid me golpeó con su intensidad característica. Decidí caminar en lugar de tomar un taxi. Necesitaba el movimiento, el ruido de la ciudad, la vida bullendo a mi alrededor para contrarrestar la extraña melancolía que se había apoderado de mí. Mis pasos me llevaron hasta el Parque del Retiro, donde parejas y familias disfrutaban de la tarde primaveral. Me senté en un banco frente al estanque, observando a los remeros que se esforzaban por mantener el equilibrio en sus barcas. Una metáfora demasiado obvia de las relaciones humanas, pensé con cierta ironía. Mi teléfono vibró. Era Teresa, preguntándome si podíamos reunirnos para revisar los últimos detalles del espacio expositivo. La inauguración estaba prevista para dentro de un mes, y quedaban muchas decisiones por tomar. Le respondí que la vería en una hora en la cafetería junto a la obra. Mientras me levantaba, una sensación extraña me invadió. No era felicidad. Era demasiado pronto para eso. Tampoco era exactamente alivio. Era algo más sutil. La certeza de que, a pesar del dolor y la traición, a pesar de mi propia venganza con su mezcla de justicia y crueldad, había un futuro esperándome. Un lienzo en blanco, como solía decir Lucía cuando hablaba de sus exposiciones. Caminando hacia la salida del parque, recordé algo que mi padre me dijo cuando era niño, y una tormenta me asustó durante unas vacaciones en Asturias. Las tormentas pasan, hijo. Siempre pasan. Y después, el aire queda más limpio. Tenía razón. El aire de Madrid nunca me había parecido tan claro. La historia de Lucía y mía había terminado, con todo su dolor y su venganza, sus mentiras y sus verdades expuestas. Pero mi propia historia continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad por saber qué vendría después. No sería fácil confiar nuevamente. No sería sencillo abrir mi corazón después de sentirlo tan traicionado. Pero mientras cruzaba la puerta de Alcalá, con el sol poniente dorando la piedra centenaria, supe que lo intentaría, porque al final, la mejor venganza no había sido la exposición ni la humillación pública. La mejor venganza sería reconstruirme, ser feliz a pesar de todo. Y en eso estaba, un paso a la vez, en esta ciudad que había sido testigo de mi dolor, y ahora lo sería también de mi renacimiento.